Seguro que has escuchado mil veces el discurso de que la población migrante colapsa la sanidad pública, abusa de las urgencias y nos sale carísima a los contribuyentes. El Ministerio de Sanidad publicó hace unas semanas un informe titulado Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España, sobre el cual la ministra Mónica García hacía las siguientes declaraciones. El principal relato que se ha querido instalar en torno a la migración y la sanidad no se sostiene. La población migrante utiliza menos el sistema sanitario que la población nacida en España. Las personas nacidas en España presentan un mayor uso en prácticamente todos los niveles asistenciales, en atención primaria, más visitas, más procedimientos, más consumo de medicamentos y una mayor prevalencia de enfermedades crónicas. En concreto, la población nacida en España presenta entre un 18 y un 51% más visitas a atención primaria, entre un 32 y un 69% más consumo de medicamentos y entre un 24 y un 38% más enfermedades crónicas que la población nacida fuera de España. ¿Pero qué tiene todo esto de cierto? ¿El estudio está bien realizado? En este vídeo analizaremos tanto el informe como las declaraciones de la ministra en un intento por separar realidad y propaganda. Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano esa deuda se paga. Para analizar cómo este volumen de personas usa nuestros hospitales, Sanidad ha cruzado dos fuentes de información muy diferentes. Pero ojo, porque las conclusiones cambian radicalmente según la fuente que mires. Vamos a destripar la metodología para entender sus puntos fuertes y sus grandes debilidades. Lo primero que tenemos que saber es que, según el INE, en España residen algo más de 9 millones de personas nacidas fuera del país, lo que representa aproximadamente el 19% de la población total. Y sabiendo esto, hay que saber que el estudio utiliza dos fuentes principales. La primera fuente es el Barómetro Sanitario de 2024. Es una encuesta de opinión que se hace a pie de calle en todas las provincias de España. Cuenta con 7.621 entrevistas válidas y sirve para saber qué recuerda o qué percibe el ciudadano sobre su uso de la sanidad. Ya os adelanto que esta fuente de información tiene problemas de los que hablaremos más adelante. ¿Por qué no lo respalda con una fuente? Le pregunté a mis huevos y dijeron Simón. La segunda fuente, y el plato fuerte, es la BDCAP, la base de datos clínicos de atención primaria. Esto no es una encuesta, son los historiales de médicos reales, anónimos, de una muestra aleatoria de 13 millones de pacientes en los centros de salud. Aquí queda registrado cada diagnóstico real del médico y cada receta emitida. ¡Qué buena noticia! Y aquí es necesario hablar de algo que puede llevar a confusión, y es que los datos de atención primaria utiliza tasas estandarizadas por edad. Veréis, la población española está muy envejecida y la extranjera es mayoritariamente joven. Si comparásemos los datos brutos, los españoles pareceríamos más enfermos por pura ley de vida. Al estandarizar las tasas, los matemáticos han comparado a un español de 30 años con un extranjero de 30 años en igualdad de condiciones. Estos datos nos llevan a la conclusión de que los españoles producimos mayor gasto sanitario que los extranjeros, utilizando también para ello la teoría del migrante sano. Y seguro que ahora mismo te estás preguntando, ¿pero qué demonios es la teoría del migrante sano? Veréis, migrar es un proceso bastante duro que requiere de una enorme resistencia física, mental y económica. Por pura selección natural, las personas que deciden dejar su país y logran llegar a España suelen ser las más jóvenes, fuertes y sanas de sus comunidades de origen. Los que están enfermos simplemente no pueden migrar. Esto se aplica tanto a la resistencia necesaria para llegar de forma irregular vía patera, como a la salud y economía necesarios para llegar desde países vía aeropuerto. Al fin y al cabo, aquellas familias que lo necesiten enviarán a sus miembros más sanos para que puedan realizar jornadas más largas y de esa forma enviar más recursos. Cualquiera pensaría que los españoles nos medicamos más por la salud mental debido a nuestras altas tasas de ansiedad y depresión, pero los datos reales de sanidad dicen otra cosa. El verdadero motor de las recetas en España es el colesterol y la tensión. Los nacidos en España acumulamos una tasa de trastornos del colesterol de 220 casos por cada 1000 personas, superando por más de 70 puntos a colectivos como el africano. ¿A qué se debe esto? Pues principalmente a nuestro estilo de vida occidental, sedentarismo y abuso de alimentos ultraprocesados. Al principio, la teoría del migrante sano actúa como un escudo biológico que los protege porque traen mejores hábitos de sus países de origen. Pero ojo al aviso que lanza el propio informe del ministerio. El efecto del migrante sano no dura para siempre. Se calcula que a partir de los 10 años de estancia se diluye su efecto totalmente. Es una teoría comprobada y demostrada a nivel internacional con estudios revisados por pares, por lo que no es nada cuestionable.
Las fuentes de las que hemos hablado y la teoría del migrante sano es todo lo que necesita el informe para concluir que los resultados del informe muestran que las personas migrantes hacen un menor uso del sistema sanitario en términos generales. Y este es el problema, ya que hay muchos huecos en la forma en que este informe ha sido elaborado, algunas incluso que van en contra de sus propias conclusiones. Y aquí tenemos que volver a ese barómetro del que hablábamos al principio. El problema es que tiene una falta de representatividad para ciertos grupos. Para que os hagáis una idea, de las más de 7.600 personas que han participado, el 87% son españolas y casi el 9% latinoamericanas. Pero cuando miras la muestra de personas nacidas en África, solo entrevistaron a 27 personas. Es un error estadístico grave sacar conclusiones sobre cómo usa la sanidad todo el colectivo africano basándose en la opinión de solo 27 personas. Podéis ver cómo están representados a nivel de población y dentro del barómetro. Y en el caso de África, la diferencia es bestial. Pero ahora viene la mayor limitación de todas, el sesgo de los invisibles. El propio informe admite que estos datos representan a los migrantes en situación regular, pero para aparecer en la base de datos de los médicos de cabecera, necesitas tarjeta sanitaria. Los migrantes en situación irregular que sufren exclusión total no figuran en las estadísticas de los centros de salud. El informe nos muestra la realidad de los que tienen papeles. Los más vulnerables se quedan fuera del radar clínico, como ellos mismos reconocen. ¿Y qué ocurre con la sanidad privada? En España, casi una tercera parte de la población paga un seguro médico privado. El propio barómetro demuestra que los españoles usamos más la sanidad privada que los extranjeros para ir al especialista, un 19% frente a un 16%. Y ya sé lo que estás pensando. Oye, pero los españoles con seguro privado siguen pagando sus impuestos. Pagan el sistema 2 veces para evitar las listas de espera. Y tienes toda la razón, es una realidad incontestable. Pero económicamente, el hecho de que paguen 2 veces significa que utilizan la privada como un filtro de descarga para la sanidad pública, haciéndose, principalmente, las pruebas diagnósticas fuera del sistema del Estado. Esto genera otro punto ciego. Como la base de datos médica solo mide los hospitales públicos, toda esa actividad de millones de españoles en las clínicas privadas está oculta. Si el informe ya dice que los españoles gastamos más recursos públicos, imaginad si sumáramos también lo que gastamos en la privada. La diferencia real de consumo entre nativos e inmigrantes sería aún mayor, porque el colchón de la privada maquilla los datos públicos. Esto, que iría a favor de las conclusiones del propio informe, ni siquiera se contempla. Y luego tenemos ciertas realidades sanitarias muy duras y específicas de cierta inmigración que sí se atienden en nuestros hospitales públicos y de las que el informe no habla, como la mutilación genital femenina. Si buscas estos casos en el informe del Ministerio, no los vas a encontrar. Está completamente omitido, pero si acudimos a los registros hospitalarios de las comunidades autónomas y de diversas ONGs, vemos que en España hay unas 18.000 mujeres y niñas en riesgo por proceder de países de África subsahariana, como Gambia, Senegal o Mali. Para abordar esto, la sanidad española cuenta con varios hospitales de referencia nacional, como el Clínic de Barcelona o el Dr. Peset en Valencia, con unidades especializadas que antes del año 2015 no existían, cuyo principal paciente son mujeres víctimas de ablación y en las que ya se han realizado unas 300 cirugías de reconstrucción. O podemos hablar también de enfermedades con una prevalencia mucho más alta entre la población migrante, como la tuberculosis, donde casi la mitad de los casos afectan a personas nacidas fuera de España, o la hepatitis B, que las personas migrantes sufren entre 10 y 30 veces más que los españoles. Y por último, una de las cosas más graves, enfermedades que en España ya estaban erradicadas, como la malaria, que fue erradicada en 1964 y de la que actualmente se tratan entre 700 y 850 casos al año, importados especialmente de personas provenientes del África subsahariana. Y yo soy consciente de que esto no supone grandes costes, pero desde luego afecta a la eficiencia del modelo sanitario público y tampoco ha sido incluido. El barómetro sanitario refleja otra paradoja. Los migrantes dicen ir menos al médico de cabecera, pero registran más urgencias e ingresos hospitalarios que los españoles. El informe dice que esto pasa porque, al tener barreras burocráticas para conseguir la tarjeta sanitaria, sus problemas leves se agravan y acaban en urgencias, donde se atiende a todo el mundo por ley, y atender una urgencia o un ingreso es mucho más caro para el Estado que una consulta de atención primaria. Pero aquí viene la gran chapuza metodológica del informe. Como la base de datos BDCAP solo mide la atención primaria, para darnos estos datos de urgencias y hospitales, el Ministerio recurre a las respuestas de memoria de las personas que participan en la encuesta. Es un plan perfecto, sin fisura. Y tú preguntarás, ¿por qué es una chapuza? Pues porque en España sí existe una base de datos hospitalaria objetiva. Se llama CMBD, Conjunto Mínimo Básico de Datos. El CMBD es la caja negra de los hospitales.
registra de forma científica cada operación quirúrgica, las noches en la UCI, los partos y el coste real en euros de cada paciente mediante los llamados GRD. Además, esta información se encuentra clasificada por país de nacimiento. Al no cruzar la atención primaria con esta base de datos, el Ministerio nos da una foto borrosa basada en opiniones en el nivel asistencial, que es donde se va el dinero de verdad, en los hospitales. Y en vez de eso, nos dan esos datos utilizando el barómetro con los problemas que ya hemos comentado. Llamadme conspiranoico, pero si se utiliza una encuesta en vez de datos reales disponibles, algo huele muy mal. Después de analizar este informe de arriba abajo, la verdadera conclusión a la que llegamos es que el Ministerio de Sanidad no ha logrado demostrar su tesis. Nos han vendido un titular cerrado y categórico. Los inmigrantes consumen menos sanidad y los españoles más. Pero cuando te pones a rascar en la metodología, te das cuenta de que el estudio está lleno de parches y puntos ciegos que dinamitan su propia certeza. ¿Cómo podemos afirmar de forma rotunda quién gasta más o quién colapsa el sistema si el informe comete la tremenda chapuza de ocultar los datos de los hospitales y medir las urgencias basándose en encuestas? ¿Cómo van a sacar conclusiones científicas del colectivo africano si en el barómetro solo entrevistaron a 27 personas? Es estadísticamente insostenible. Y lo más grave, el informe ignora el elefante en la habitación, la sanidad privada. En España, casi una tercera parte de la población paga un seguro privado, liberando de forma invisible millones de consultas y pruebas diagnósticas que no quedan registradas en la sanidad pública. Al no cruzar los datos de la privada y la pública, la balanza está totalmente descompensada. Los datos que nos presentan están sesgados de origen. Es verdad que la teoría del migrante sano existe y que la población que llega suele ser joven y activa, pero con las herramientas metodológicas que ha usado el Ministerio, es imposible afirmar de forma categórica cuál es el impacto económico real de cada colectivo en nuestras arcas públicas. Al final, este documento nos deja una lección muy diferente de la que pretendía. Nos demuestra que no se puede legislar ni hacer política a golpe de estadística incompleta. Si queremos tener un debate maduro y real sobre la inmigración y los servicios públicos, necesitamos transparencia absoluta, cruzar datos de quirófanos y dejar de utilizar parches metodológicos para justificar relatos prefabricados. Y es que cuando las acciones fracasan, la política se refugia en los relatos. Lo estamos viendo en la sanidad. El debate público ya no va de cómo optimizar los recursos, sino de sostener una ficción moral. Por un lado, se construye un discurso que criminaliza al contribuyente de toda la vida, aquel cuyas aportaciones han sostenido el modelo, acusándolo de insolidario mientras ve cómo sus urgencias se saturan. Por el otro, se vende una narrativa humanitaria como si no tuviera costes ni responsabilidades para toda la población. Y mientras el Ministerio se desgasta puliendo este relato sobre la inmigración, los hechos reales siguen su curso en los pasillos de los hospitales. 25 días de huelga médica general a las espaldas y la amenaza de un colapso total el próximo otoño. No es una crisis de racismo, es una crisis de gestión, pero para este gobierno es mucho más fácil gestionar las etiquetas que gestionar de forma eficiente un sistema de salud. Y es que la trampa de este relato olvida lo más importante. A los españoles nunca les ha preocupado que la sanidad fuera universal mientras ha funcionado bien. La solidaridad jamás ha sido el problema. El problema es el deterioro. La salud pública es un bien demasiado preciado como para permitir que se destruya mientras nos entretienen con análisis sesgados y diagnósticos chapuceros. Gracias infinitas a mis miembros de Patreon, a todas las personas que apoyáis este proyecto con vuestras donaciones, a los que compartís mis vídeos y a los que estáis en los directos. Sois quienes me permitís sacar todo esto a la luz. Así que, gracias de nuevo a los habituales y a los nuevos donantes. Gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.